Queridos hermanos, muy buenas noches. Que la paz de Dios sea para cada uno de ustedes y que en su corazón ustedes puedan estar disfrutando de quietud y de la plenitud de la presencia del Señor en su propia vida. Este confinamiento que estamos experimentando en este tiempo seguramente ha dejado mucho aprendizaje y es la oportunidad que todos tenemos de poder lograr desarrollar algunos planes que incluso posiblemente los íbamos a hacer más adelante. Pero esta circunstancia ahora nos ha puesto en una condición en la que tenemos que estar ocupados más que nunca. Así que posiblemente usted se había proyectado en ordenar su casa, en hacerle arreglos, en leer un libro, en estudiar la Biblia, y ahora más que nunca es cuando usted y yo podemos hacerlo, pues tenemos ahora el tiempo maravilloso como una oportunidad para hacer esto que esta cuarentena nos está permitiendo hacer. Así que aprovechemos bien nuestro tiempo y hagamos que la gracia del Señor sobre nuestra vida se irradie a través de nuestros corazones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar en esta noche nuestro estudio de Romanos capítulo 8 y vamos a leer del verso 14 en adelante. Así que leo en las Escrituras el pasaje que vamos a considerar. La semana anterior estuvimos leyendo acerca de el capítulo, nos hace mención de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. También nos enseña el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, que por qué hemos sido liberados. Y la verdad o la respuesta que la misma Escritura nos enseña es que hemos sido liberados o libres del pecado y de la muerte por medio de la ley de vida que es en Cristo Jesús. Eso nos lo dice el apóstol allá en el verso número 2. Pero en el verso número 5, regresando un instante como un refrescar lo que platicamos la semana anterior, las personas que caminan en la carne, porque ese es el tema del capítulo, andar en el Espíritu y no andar en la carne, aunque también hay gente que anda en la carne. Así que en el versículo 5 nos aparece el hecho de que Pablo está aconsejando que ya no debemos de pensar según la carne, sino que debemos de pensar en esa ley que da vida, que es en Cristo Jesús. Entonces ahora, al continuar nuestro estudio, vamos al versículo 14 y lo vamos a ir desarrollando mediante la lectura, se va desarrollando en esta noche. Así que leamos en las Escrituras de esta manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. En esto estuvimos también comentando la semana anterior y solamente quiero hacer un pequeño énfasis de quiénes son los hijos de Dios. Según las Escrituras, Mateo capítulo 5, en el verso 9, cuando está hablando Jesús o está enseñando en el monte, el famoso sermón del monte, en el verso número 9, él habla acerca de que los que son pacificadores, esos son llamados hijos de Dios. Así que el verso 14 voy a hacer referencia nuevamente y lo leo de esta manera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una de las características que un hijo de Dios debe tener. Y una característica de quién es un hijo de Dios es que es guiado por el Espíritu. Pero yendo entonces a Mateo capítulo 5, verso 9, Jesús ahí está enseñando en el Sermón del Monte que los que son pacificadores son también hijos de Dios. En San Juan capítulo 1, verso 12, que es un texto que todos conocemos, el
el texto nos enseña que a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hay varias características en la Biblia. En Romanos aquí nos dice que son los guiados, en Mateo nos dice que son los pacificadores, en Juan dice que son los que creen. Así que, aunque hay mucha gente que cree, este término creer es tener confianza. La palabra creer viene de la palabra fe, y la palabra fe viene de esa palabra griega que es pistis o pisteus, y que significa poner nuestra confianza en las manos de otra persona. Y el verso 15, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ya no, por eso es que ya no debemos de seguir en la línea de pecar. Todos los seres humanos tenemos tentaciones. Todos sabemos, pero todos también, según este versículo, pues debemos de entender que hemos recibido del Espíritu de Dios. Y si hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces ya no debemos de andar en el espíritu contrario de Dios. ¿Cuál es? El espíritu de esclavitud. Para que podamos estar una vez más sometidos al temor, sometidos al miedo. Por eso es que en este versículo Pablo está diciendo que los que ahora hemos sido adoptados en el Señor podemos clamar, dice, Abba, Padre. El verso 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez más, el 14 y 15 nos hablan acerca de quiénes son hijos. Y entonces nos enseña que los que son hijos son los que caminamos en el Espíritu o que caminan en el Espíritu, que no satisfacen o no satisfagan más los deseos de la carne. Y según este versículo 16, entonces ahora nos enseña que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es otra característica. Si usted se preguntara o le preguntaran o usted tuviera que hacer una evaluación de quién es un hijo de Dios, ya le di varios textos de las verdades que implica el hecho de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios, entonces también, según este versículo, es el que también ha escuchado del Espíritu mismo, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que caminan en el Espíritu y que por el mismo Espíritu de Dios, entonces, Él da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. Y si hijos, verso 17, también herederos. ¿Herederos de quién? Ahora somos herederos de Dios, pero no solo herederos de Dios. También ahora somos coherederos con Cristo, y de esto también mencionamos algo la semana anterior. Así que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente y también con Él seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros hemos de manifestarnos. En otras versiones dice, considero que los sufrimientos del cuerpo en el tiempo presente, escuche eso, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después de este tiempo. Así que aprovechemos, por eso en el inicio les decía, aprovechemos en este tiempo las oportunidades que el Señor nos está dando para equiparnos en su palabra, para orar cada día más. El día de hoy yo me atreví en una de las redes sociales a hacer una encuesta. Y una de las preguntas que hice fue, ¿cuánto anhela usted reunirse con los santos en la congregación? Es increíble que la respuesta fue muy baja. Entonces me puse a pensar, ¿qué está sucediendo? ¿Ya pasó el miedo? ¿Pasó el temor? Ahora conocemos mucho más acerca de todo esto que está sucediendo. Hoy alguien comentaba que este no es un virus,
que al final se dan cuenta que COVID-19 no es un virus, sino que es una bacteria. Miren, sea virus o sea bacteria, realmente nosotros tenemos que ser personas que nos acerquemos y que nos consagremos más al Señor. Platicando con un amigo pastor la noche de ayer, llegamos a la conclusión ambos de que este tiempo, por eso es que al leer el verso 18 se aplica bastante bien a lo que estamos experimentando. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, en nosotros ha de manifestarse algo, y que quien lo va a aprovechar es porque se ha dado cuenta que aún en medio de las aflicciones nosotros vamos a poder mostrarle al mundo, mostrarle a nuestros parientes, a nuestros vecinos, que hay algo mejor que esperamos. Si bien es cierto, lo que hoy se está experimentando produce temor, aflicción, y no solo temor y desacierto, sino que también una incertidumbre del mañana. Y aunque todos del mañana esperamos que ya toda esta circunstancia de la pandemia cese, sin embargo, escuchamos noticias y como que eso no mejora. Pero resulta, y más que resultar, la Escritura nos enseña que la gloria venidera que nos espera ha de revelar en nosotros algo mucho mejor. Nosotros tenemos que manifestar la gloria venidera. Esa gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros debe de mostrarse en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra paz, en nuestro agradecimiento de que si usted hoy comió y comió sus 3 tiempos, debe decirle al Señor gracias. En esa encuesta que hice en una de las redes sociales, también hice la pregunta, en este tiempo, porque me temo que algunos, posiblemente en lugar de estar conectados en este momento para que juntos analicemos y veamos lo que Dios quiere enseñarnos, posiblemente estén en otro canal, en Netflix, o quizás disfrutando de otro tipo de cosas, y no está mal que usted disfrute con su familia lo que desea, pero si usted recuerda que este es un día para nosotros especial, porque es día de estudio bíblico sistemático, entonces deberíamos de estar todos conectados. Más adelante saludaré a quienes ya están conectados y no lo haré para comprometerles o para estimular nuestro ego, sino más bien por el hecho de que necesitamos cada día manifestarle a este mundo que aún en medio del tiempo que vivimos, de los sufrimientos o de la aflicción que se pueda estar experimentando, dice el apóstol Pablo que él esperaba que los hermanos de Roma manifestaran algo diferente, que revelaran algo diferente. Y una de esas preguntas que la concluyo es Jesús para usted? ¿Tiene usted a Jesús en segundo lugar en su vida en este tiempo? Sé que muchos van a decir, no, yo tengo al Señor en primer lugar. Pero eso es lo que debe de manifestarse. Si usted ha puesto al Señor en primer lugar. Recuerden, uso este pensamiento y es Jesús nunca aceptará ser segundo. Él es primero, y si usted dice amarle y yo le digo amar, entonces debemos de ponerle en primer lugar. Aún en medio de estas aflicciones, en medio de estos sufrimientos, este es un tiempo presente en donde aún las cosas que han de manifestarse no se han revelado, pero cuando se revelen, entonces manifestarán nuestra vida, nuestro carácter. Vayamos al verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, sigue hablando de la misma idea, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que espera este mundo? ¿Una vacuna? No.
Al menos en mi caso, yo digo no, yo no espero una vacuna. Yo espero que la gloria de Dios se manifieste a través de mi vida, a través de su vida. Porque en eso otra vez aparece otra vez la frase hijos de Dios en el verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, la misma creación anhela, aguarda, espera ansiosamente que se manifieste claramente que nosotros somos hijos de Dios. Eso usted y yo debemos de manifestarlo, porque la creación, verso 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Veámoslo en otra versión. En la versión Dios habla hoy dice, porque la creación permitió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza, verso 21, de ser liberada de la esclavitud, de la destrucción. ¿De qué destrucción? Bueno, este mundo está sujeto a caos, está sujeto a ser destruido. La misma raza humana estamos contribuyendo a que el mundo tenga cambios. Pero la Escritura una vez más nos recuerda que la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Escuchen, o sea, esto no tiene nada que ver con la globalización, no tiene nada que ver con los problemas de la ecología. Dios mismo dice acá, en esta versión, porque si leo otra versión dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. ¿Pero la sometió en qué? La sometió en la esperanza de que la creación, verso 21, la creación misma será también liberada de la corrupción, de la esclavitud. Y no solo liberada de la esclavitud, de la corrupción, sino a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ya subrayó cuántas veces aparece el término hijos de Dios. Hijos de Dios que son guiados por el Espíritu. Hijos de Dios que han de manifestarse al mundo en este tiempo. Hijos de Dios aún en medio de esta esclavitud y de esta corrupción, Dios manifestará sus deseos, sus planes al mundo. Pues sabemos, dice el verso 22, que la creación entera a una gime. Hay otra versión que dice se queja y sufre. Y la versión que todos leemos, la Reina Valera, dice porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún en esta está con dolores de parto hasta ahora. Hoy escuchamos, por todo lo que está pasando a nivel mundial, que hay dos cosas que están sucediendo. Está habiendo una gran oportunidad para usted y para mí como iglesia de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo glorioso a nivel del universo, del mundo creado, de que le hablemos a los no creyentes. Y hay ya algunas estadísticas en algunos países en donde mucha gente que no había querido acercarse al Señor, se han acercado, han entregado su vida a Cristo. Por el otro lado está la otra circunstancia, la que mencioné hace un rato, de los hermanos que ahora posiblemente estén en Netflix. Y el otro grupo es los cristianos que se han sometido a un sistema de adormecimiento, de estamos tranquilos, no hay problemas, se están acomodando. Pero esta es una gran oportunidad de hablar de Cristo a los no creyentes y muchos de ellos están viniendo al Señor. Alguien me dijo, más bien un hermano, me decía, pastor, después de todo esto, estén preparados,
estén listos, porque Dios hará cosas tremendas y el lugar en donde se reúnen se va a llenar. Si eso es el deseo de Dios, yo puedo decir con un término muy evangélico nuestro, gloria a Dios. Y si no fuera así, el punto en este momento es que también nosotros sabemos que la creación que gime y que lo hace como con dolores de parto, está esperando nuestra manifestación. Hace unos meses atrás, o años atrás, muchos cristianos se han visto en las calles, evangelizando, orando por necesitado, llevando con música cristiana a los lugares complicados por la misma sociedad en donde hay mucha permisidad en asuntos de la música, de la bebida, del alcohol, y grupos cristianos, músicos cristianos han ido a esos lugares, los parques, los centros comerciales, y los cristianos se han ido manifestando, pero hoy tenemos restricciones. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, hoy es cuando con más fuerza en el mundo las redes sociales, los cristianos las hemos tomado. Y también sé que algunos cristianos, por estar en esta oportuna transmisión o oportunas transmisiones, algunos también ya han estado experimentando algún tipo de ataque y de rechazo y de persecución. Pero ¿qué espera el Señor en este tiempo de la iglesia? ¿Qué esperaba Pablo que entendieran los hermanos de Roma? Los hermanos de Roma eran dos grupos en particular. Los judíos de raza o nacionalidad, o descendientes de Judá, por eso eran judíos cristianos, pero también estaban los gentiles cristianos que ahora se habían acercado a Cristo. Pero entre ellos habían dificultades. Y entonces Pablo está interesado en enseñarles en este capítulo, la primera cosa, no caminen en la carne, caminen en el Espíritu. La segunda cosa que les quiere enseñar es, éramos esclavos del pecado y ahora somos libres de ese pecado por la ley de vida en Cristo. En tercer lugar, les está enseñando que ahora nosotros debemos de manifestarnos. Y cuando hablo de manifestarnos, no hablo de las manifestaciones sociales, sociopolíticos, socioculturales, sino hablo de que usted salga y que con la libertad de la ley de vida en Cristo, usted pueda decirle al que vea pasar por su casa, Cristo le ama, arrepiéntase. O dígale a los que se apartaron del Señor hace algún tiempo, porque algunos piensan que por haberse apartado del Señor, algunas veces nosotros animamos a los que se apartaron del Señor, y he escuchado esto. Es que qué vergüenza regresar a la iglesia, y ya todos saben por qué me fui, y me van a señalar. La iglesia no es para señalar, aunque otros de allá afuera, o incluso a veces los mismos hermanos nos señalen a nosotros. Pero nuestra manifestación no es ser jueces. Yo no me debo de constituir en juez de nadie, ni nadie debe constituirse en alguien que me señale. Porque como dice aquel adagio o aquel refrán, con el dedo con que señalas se te olvida que tres hay que te están apuntando a ti hacia adentro. Así que no hemos sido llamados para ese tipo de manifestarnos, porque esa sigue siendo una actitud muy en la carne. Pero si caminamos en el Espíritu, entonces debemos de aprovechar que el Señor nos está llevando a un tiempo en donde también nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de que la misma creación gime, pero está esperando que usted y yo hablemos de Cristo, que usted y yo no hablemos de religión, que no estemos hablando de nuestra iglesia, porque algunos son parte de una iglesia pero terminan hablando de otra, o se identifican más con otra congregación que con su propia iglesia en donde usted persevera. Es triste ver eso. Y este es tiempo para que usted y yo, como cristianos, aprovechemos el hablar de Cristo a otros. Mucha gente está viniendo, y aunque no están llegando a los templos por la clausura que hay en parte de ellos, nosotros debemos de ser
en este tiempo los que abriguemos a estas personas. Por eso es importante que usted pueda incluso sentirse con libertad, sentirse con la gracia de Dios en su vida, de poder decir, déjenme orar por usted, estamos orando por usted. De hecho, al final oraremos por algunas necesidades que conocemos el día de hoy, pero Dios espera, la creación espera. Y esta es la quinta cosa que Pablo enseña, que si en medio de las circunstancias Él espera que nosotros salgamos para glorificarle como hijos de Dios, entonces también Él espera que también la creación misma, que gime y sufre como una mujer con dolores de parto, y no solo ella sufre, dice el apóstol Pablo, sino que también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir, verso 23. Y dice, sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados. Otra vez la frase. Miren, qué lindo. ¿Qué frase? Como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Esperando, dice, la adopción de la redención. La palabra redención tiene que ver con ser comprados, pero tiene que ver con ser liberados. Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos contra esperanza. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Hay una pregunta aquí interesante que el apóstol hace. Con esa esperanza que hemos sido salvos, solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pongamos un ejemplo. Usted desea un nuevo artículo en su cocina, pero usted está orando y anhela, pongamos un ejemplo, un microondas nuevo. E incluso usted quiere que sea de color gris, metálico. Usted no tiene ni los recursos, pero solamente tiene la capacidad de orar al Señor y creer. Pero usted no sabe cómo Dios lo va a proveer. No recién ha terminado de orar y 2 minutos después tocan a su puerta, suena el teléfono o le envían un mensaje de texto y le dicen, hermana, Dios hizo mover mi corazón y tengo un regalo para usted, un regalo para mí, pero no es mi cumpleaños, no, yo lo sé, pero Dios me hizo sentir que usted necesita algo y yo lo tengo. Así que, mire, voy a llegar por ahí, toco el timbre, esté atenta y abro la puerta y por el distanciamiento social, entonces yo solo le dejo una cajita ahí en la puerta. Así que minutos después suena el timbre y usted dice, es la hermana que me habló de que traiga algo. Usted sale corriendo y la hermana ya va unos metros más allá en su vehículo y solo le saca la manita y le dice, Dios la bendiga, espero le guste. Y usted se queda viendo la caja y es una caja con una marca que usted deseaba, el artículo por el cual acababa de orar por él. Usted tenía la esperanza, pero no lo había visto. Aquí Pablo dice que la esperanza no es esperanza cuando uno ya la ve. Así que, ¿de qué está hablando el apóstol? Entonces en el verso 25 él sigue diciendo, ¿quién espera? Verso 24 final, ¿quién espera lo que ya tiene? Nadie. Ya lo tiene, ya lo tiene. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia, nuestra firmeza. ¿Usted está mostrando en este tiempo su firmeza? ¿Estamos mostrando nuestra constancia? ¿Estamos mostrando nuestra paciencia con la que aguardamos un día mejor? ¿La gloria de Dios mismo? Entonces el apóstol sigue diciendo, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Son gemidos indecibles, dice la versión tradicional Reina Valera 60. Así que
Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñándonos. Y para ir finalizando, verso 27, continúa el apóstol diciendo, mas el que escudriña los corazones, vea esto, mas el que escudriña ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo ve, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, el Dios omnisapiente, el Dios que se anticipa a todos nuestros acontecimientos. Mas el que escudriña, Dios, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, no de la carne. La intención de la carne es mala. El mismo apóstol enseña que Jesús también enseña que el Espíritu es presto, que la carne es débil. Jesús dice, nuestro Señor dice, nos recuerda, la carne es débil, mas el Espíritu es solícito, mas el Espíritu es presto. Pero ahora aquí Pablo dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y como el Espíritu ha sido puesto en usted, porque por eso la Escritura nos relata aquí en Romanos 9, 14, 9, 15 y 16, nos relata quiénes son hijos. Y los que son hijos son aquellos que ahora tienen el testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a nuestro espíritu. Espero poder estar comunicando estas verdades del apóstol Pablo en este capítulo, porque el que conoce nuestro corazón sabe la intención del Espíritu. Cuando usted ora, Pablo recomienda que cuando oremos en el Espíritu, pero dice que también oremos con el entendimiento, porque cuando usted ora con el entendimiento, usted sabe lo que necesita. Y por eso en el verso anterior se pide que cuando lo hagamos en el Espíritu y que lo hagamos con gemidos indecibles. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Quizás usted esté pidiendo naranjas, pero usted realmente lo que necesita es un pan. ¿Para qué quiere comerse una naranja? Si realmente lo que usted sabe que necesita es un pan con frijolitos, por ejemplo. Hay gente que a veces se pone a pedir lo que no necesita. Por eso es que es necesario que cuando oramos a Dios y pedimos, lo hagamos en el Espíritu, no en los deseos de nuestra carnalidad. Los deseos de la carne siempre van a pedir lo que nosotros queremos, pero si eso es contra la voluntad de Dios, aún usted puede recibir aquello que desea, pero no necesariamente tenemos que creer que Dios nos ha concedido hasta, como dicen algunos, es que Dios hasta los caprichos le concede a uno. Dios no concede caprichos. Los caprichos se los concede cada quien en su modo de vivir. Dios nos responde según el Espíritu y conforme a su voluntad. Él, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención, porque el Espíritu intercede. Miren, esa es la labor del Espíritu para nuestra vida. Es la bendición que nosotros los cristianos tenemos. Por eso es que este pasaje nos enseña, para finalizar, en el verso 28, el famoso texto, el texto famoso de muchos cristianos que incluso se lo saben a la mitad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leeremos la próxima semana el resto de los versículos que nos faltan, que, bueno, hasta aquí nos faltarían todavía unos 11, 12 versículos más. Pero este versículo es un texto que todos conocemos. Y sabemos, hermano, hermana, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ahí dejamos el texto. El texto normalmente siempre lo dejamos allí a medias. Pero el texto tiene una gran verdad que hay que concluir. Y dice que a los que sabemos que todas las cosas nos ayudan, esto es a los que aman a Dios, dice,
es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí concluyo, porque esta es otra de las verdades que Pablo enseña. Si retomamos, dijimos que el apóstol enseña que no andemos en la carne, sino en el Espíritu. El apóstol enseña que debemos de andar en la ley del Espíritu que da vida en Cristo y no en la ley de la carne que es en el pecado, y que el pecado, esa ley del pecado es muerte. Pablo enseña también que somos hijos. Más de 4 veces aquí el texto nos habla acerca de los hijos, y que los hijos son los que son guiados por el Espíritu. Entonces Pablo está haciendo énfasis a los hermanos de Roma que caminen en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu. ¿Y eso cómo lo podemos aplicar a nuestros días? Hermano, hermana, amigos, incluso que podrían estar viéndonos, y no por casualidad, usted está allí porque Dios lo ha guiado para poder escuchar este pasaje. Un paréntesis. No sé cuánto usted captó ya en su espíritu, pero si algo Dios quiere que usted y yo entendamos, es que aunque haya sufrimiento, haya dolor, Dios espera que para los que somos cristianos nos manifestemos, porque Dios espera de nosotros que hablemos de Él, del Señor, que hablemos de su palabra. Pero también la creación espera, gime. Esto que el polo norte, o que los polos y los mares en el Ártico, el mar Caspio, lugares en donde han sido congelados por años, se están derritiendo, es porque es una pequeña muestra, una pequeña señal de que la naturaleza que creó Dios está teniendo esos cambios, porque son como la evidencia o la sugerencia para que nos detengamos que nosotros debemos de hacer un cambio en nuestra vida. Si estas circunstancias que hoy vivimos están acercando a muchos a Cristo, pero si los cristianos, en lugar de acercarnos a Cristo, se están alejando, entonces es un tiempo para que también pensemos que este es el momento en el que también Dios espera que usted y yo nos consagremos más a nuestro Señor. Ahora bien, sabemos entonces, por todo lo que Pablo explicó, que a los que se disponen en conocer todas las cosas, y que aún esas cosas pueden ser contrarias, dice que éstas sirven para el bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Esto que hoy vivimos debe de ayudarnos. ¿Para qué? Debe de ayudarnos para amar más al Señor. Porque si usted sabe, si usted dice que ama al Señor, entonces el texto tiene claridad. Cuando el texto nos vuelve a recordar, Pablo, que a los que aman al Señor, todas, no dice algunas, dice todas las cosas ayudan a bien. ¿El enfermarse ayudará bien? Bueno, hoy hay tantos casos en el mundo y en nuestra nación por los cuales nosotros debemos de orar para que aún en medio de esa circunstancia, de la enfermedad, de la falta de trabajo o de la escasez, o de incluso de que algunos incluso están teniendo conflictos en su propio matrimonio, familias que se han estado molestando entre sí, vecinos que posiblemente algunas veces por alguna circunstancia no se hablan, no se llevan bien. La Biblia enseña para los que andan en el Espíritu, porque esto es una vez más, es para los que andan en el Espíritu, es para los hijos de Dios, no es para los que andan en la carne, para los que andan en el Espíritu, no para los que andan en la carne. Dice y concluye, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mire, me quitaron el trabajo. ¿Cómo me va a ayudar a mí el hecho de que me quitaron el trabajo
¿cómo me va a ayudar a mí eso para bien? Eso no es un bien, eso fue un mal el que me hicieron. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. ¿Qué sabe usted si después de esto le dan su trabajo, pero aún le aumentan su salario? Puede ser que con el aumento del salario también le aumenten de trabajo, porque a veces así sucede. Pero entonces usted debe decir, porque esto es conforme a los que, conforme a su propósito, son llamados. Mucha gente hoy dice, es que todo esto tiene un propósito, todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál será el propósito? Pero hay gente que no entiende el propósito. Y cuando no entiende el propósito, entonces se apartan de Cristo. Hay tanta gente que dije, y menciono y tengo el testimonio y la memoria fresca también, y hasta tengo muchos nombres en mi mente como un archivo de cuánta gente que ha conocido al Señor, incluso gente que fue líder, que se apartaron del Señor y que se apartaron porque, es que en esa iglesia no había amor. Usted no tenía amor que dar. Porque usted no se va porque no lo ame. Usted se va porque usted no tiene amor en su corazón. Usted no se va de una congregación porque le hicieron una cara. No, usted se va porque usted puso su confianza en la cara de otra persona. Hace unos días mencionamos y recordamos lo que el profeta dice. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mas ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Le voy a preguntar, ¿ama usted al Señor? Sé que me va a responder sí. Entonces, demos esos frutos, demos esas manifestaciones de que amamos al Señor. ¿Cómo? ¿Tiene usted enemigos? Ámelos y perdónelos. Hay gente que le ha hecho mal, hágalo usted bien. Hay gente que quisiera pegarle en una mejilla, póngale la otra. Hay gente que quisiera usted tomar de lo suyo. Si tiene 2 chaquetas, de una. O sea, el mensaje del Evangelio del Reino es vidas transformadas. Y las vidas transformadas entienden que todo ayuda bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Quiénes han sido llamados? Han sido llamados aquellos por los cuales la Biblia también los llama pueblo santo. Así que ustedes, mis amados hermanos y pueblo santo de Dios, yo les animo en esta hora para que juntos podamos seguir siendo creyentes que a pesar de las circunstancias no olvidemos que somos hijos, que debemos de andar en el Espíritu y que a pesar del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, de la angustia, la Biblia enseña. El apóstol Pablo trae esta verdad al corazón de los romanos. A los que aman a Dios, todo ayuda bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, han sido llamados. Por eso es que mucha gente no entendió que cuando vinieron y vivieron dificultades y se apartaron del Señor, entonces no habían entendido que posiblemente entonces no eran llamados, o que perdieron la objetividad de descubrir que la vida cristiana no es color de rosa. Si a usted le dijeron que la vida cristiana era fácil, le mintieron. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en Él, porque si confiamos en Él, estamos más que seguros que venceremos también con Él. Así que hoy vamos a tomarnos un minuto para orar por su vida, por nuestras vidas, y para que podamos decirle al Señor con estas palabras: gracias por tu amor, gracias por tus cuidados, por tu fidelidad, por llamarnos tus hijos, por animarnos a caminar en el Espíritu, para que cuando clamemos y oremos, Señor, no solo lo hagamos con el entendimiento, sino en el Espíritu. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Oramos por los centros asistenciales, en donde hay personas que están experimentando dolor y enfermedad y sufrimiento. Y para las familias que, Señor, también están pendientes de muchos parientes. En el nombre de Jesús, pedimos que tú extiendas tu mano y que tengas misericordia de nuestra nación, de nuestra ciudad y de nuestras vidas y de las congregaciones y de los pastores y de los ministros y de cada una de las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos como iglesia Renuevo, pidiéndote que tu gracia venga sobre nuestras vidas. Oramos esta noche por los que han perdido un pariente. Y en el nombre de Jesús pedimos que les des fuerzas y que aún en medio de esta circunstancia puedan decir como el apóstol Pablo, y a los que aman al Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Él. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Queremos agradecer al Señor por su amor y su bondad. Gracias a todos los que se han conectado. Así que los saludaré y un saludo para nuestra hermana Carlita, con la familia Porras Mata, y también para nuestro hermano César, a la empresa Sances de acá de Shela, a Samuel y su esposa allá en Panamá, también a Estuardo Zapata, un hermano muy apreciado, a Jesse Mejía, a Raquelita. Gracias, Raquelita, por estar también viendo este programa. Un saludo y que la palabra haya llegado al corazón de todos ustedes. Angelina Macario, Edna Morales, que desde los Estados Unidos nos ven, fuimos compañeros de escuela, nos encontramos en el Señor y ahora pues también ella ama y sirve al Señor junto a su familia. A nuestro hermano Edgar Molina, a la familia Molina López, a Ismenia, un gusto Ismenia, Mario René Herrera y a la familia, dale por favor, Marito, un abrazo a nuestra hermana Pepita, a tu mami, a tus hijos, a Giovanni Lacayo, también un saludo, un abrazo, a Fernando Mazariegos, el pastor Fernando Mazariegos en la ciudad capital, un hermano muy apreciado. También a nuestro hermano Willy Reyes, que es pastor allá en Moquina, Chicago, Estados Unidos, y también a Loren López, y bueno, todavía hay algunos que están viéndonos, y un saludo para cada uno de ustedes. Quiero agradecer al Señor y también quiero bendecir a mi familia, a mi esposa, a mi hijo Cristian, quien por causa de él, y también a mi hijo Samuel, estamos estrenando set del programa del día de hoy de estudio bíblico. Así que para cada uno de ustedes, una palabra de gratitud, y como dicen por allá por Israel, shalom, paz a cada uno de ustedes. Bendiciones, feliz noche, que descansen. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana.